Y hay una cosa que nos pareció súper interesante cuando nos la contaste y es que visitaste la zona cero, en plan, la Mm, frontera de Corea del Norte. ¿Y cómo fue? En plan, sí. ¿valió la pena ir hasta allí? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo creo que si vas a Corea es bastante importante conocer un poco de su historia. Mm. Bueno, es mi opinión, ¿eh? O sea, es mi manera de viajar también. O sea, a mí me gusta saber un poco de la historia del país y demás. Pero es que en el caso de Corea, además, el DMZ, es que es el límite ese, yo creo que es imprescindible conocerlo y saber un poco lo que pasó, cómo sigue la situación, porque es bastante, o sea, te hace entender muchas cosas de Corea también, o sea, cómo Hmm. funciona y cómo están las dos Coreas, que no solo es, que Corea no solo es el sur, sino que la parte del norte también tiene su influencia en el sur, yo qué sé. Ese tipo de cosas yo Hmm. creo que es importante saber un poco. Y tengo que decir que para ir a un tour al DMZ, o sea, para ir a DMZ tienes que coger un tour. Yo creo que es muy recomendable que vayas con un tour, o sea, que lo cojas online. Hay varias opciones online Hmm. también, es fácil de buscar así una buena opción porque son parecidos todos y vas con una o con un guía y te explica todo. Te hacen como un planning, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer otro, y te lo hacen todo, o sea, te llevan a todas las partes, te explican todo y todo muy bien. Y además, eh, para ver la parte norcoreana y para entrar en el túnel y todo eso, que ahora explico igual mejor, tienes que ir con un tour, si no, no No tienes puedes opción. entrar. A ver, es lógico. Porque al Sí, final no deja de ser una frontera con un país en el que están en guerra. Pero Bueno, no guerra, pero... sí, pero tiene que estar controlado, si no. claro. A ver qué se mete ahí. Claro, no te van a dejar ahí solo y a ver qué haces, ¿sabes? No sé, tiene que haber un sí. poco de control. ¿Y cómo fue? ¿Os llevaron a ver la zona? En plan, es que yo no he visto vídeos ni nada de la zona, entonces no tengo ni idea de qué es Ya. lo que puedes ver cuando vas allí. Pues primero te llevan a una zona de descanso donde se supone que es una zona que construyeron para que las dos Coreas y familias de las dos Coreas se pudiesen reunir y tuviesen encuentros allí y todo eso se construyó para eso. Luego no se ha podido utilizar ni se ha utilizado por temas obvias. Mm. Y incluso hay em, ¿cómo se dice? Norias y así, como cosillas para los niños y así, que es súper siniestro porque nunca se ha utilizado, entonces está ahí quieto parado, o sea, Qué es mal una cosa un rollo. poco turbia. Mm. Pero luego luego no es un vagón, pero como el motor de un tren que está todo súper como fusilado con esto de balas, con agujeros de balas y todo, que se ve que es de la época de la guerra. Hay una zona que hay muchísimas cintas colgadas por gente de Corea del Sur con mensajillos para la gente que Ay. está en Corea del Norte, de las familias y así, como mensajillos de en plan yo qué sé, de la unificación y yo qué sé, mensajillos para Mm. la gente que está en el otro lado que no les han visto pues desde lo que pasó. Qué duro, ¿eh? Qué fuerte. Y Sí. sí, es muy interesante, o sea, yo creo que merece mucho la pena. Y la guía, pues bueno, nos explicaban un montón de cosas. Y luego también ya no sé si fue antes o después de esta zona de descanso, yo creo que fue después, no estoy segura. Luego tienes un control, cuando vas con el autobús, tienes un control donde los que están haciendo servicio militar y la gente militar entra en el autobús y te cogen tus pasaportes y todo, miran que está todo legal, que eres una persona con documentos y que puedes entrar. Y fue curioso porque el chico que nos cogió los pasaportes y así estaba haciendo el servicio militar
y estaba en sus últimos días del servicio. Y la guía nos dijo, mira, este chico está a punto de terminar el servicio, no sé qué, le falta un mes, le vamos a dar un fuerte aplauso. Y nosotros, Ay. Qué mono. bueno, la guía hablaba en inglés, pero era como que nos decía aplausos, aplausos. Y bueno, el chico súper así, gracias. Qué mono. Y nos entregó los pasaportes, pero claro, la gente era de distintos sitios y demás, y no sé qué, no sé cuántos. Y claro, con mi pasaporte de España, no sé qué, y a todos los demás le dijo thank you y a mí me dijo gracias. Gracias. Me encanta. Yo me quedé así como que escuchaba thank you, thank you, thank you, y de repente gracias, claro. Así. Me encanta. Y eso, o sea, en la frontera, pues eso es lo más curioso. Y pasamos justamente por la zona donde se grabó Crash Landing on You, que creo que todavía no la No la he visto. visto. Tengo que verla. Tenemos que verla, sí. Pasamos por la zona donde se grabó una escena importante. Ostras, pues se grabó Y- ahí, en plan, De verdad. bastante al norte, ¿no? Sí, en sí, la ya frontera. era la frontera, casi. O sea, bueno, frontera no, en el DMZ, Mm. que es la frontera que es medio tierra de nadie, más o menos. Sí. Entonces, pues ahí se grabó. Yo pensaba que se grabaría en otro sitio, pero sí que se grabó prácticamente en la frontera. Y bueno, ya entramos, luego el mirador, estuvimos viendo el otro lado, o sea, la parte norcoreana por los catalejos y así. Yo, de repente, la mayoría de la gente no lo vio, pero encontré un grupillo de norcoreanos que estaban recolectando como paja o algo así, y yo mirando sí. ahí cómo trabajaban Wow. los Ostras. norcoreanos con su carro y todo. Creo que no tenían ni tractor, era un carro. Y eso, sin más. O sea, era una ciudad que se veía una ciudad así bien puesta, porque sabían que desde Corea del Sur teníamos un mirador para ver un poco Claro. Norcorea. Y además, en la parte trasera de la ciudad, en un monte, había unas siglas que la guía nos dijo, ¿sabéis qué pone ahí? Pone que Corea del Norte es el mejor país del mundo. Ostras. Bueno, El, bueno, a ver el si ellos lo monte dicen. ponía. A ver, su imagen igual, sí, y claro, no sé. A ver, tampoco pueden decir que no. Claro, no sé. Eso es un mensaje para el resto del mundo, en plan. Claro, sí. para que lo veas, ¿no? Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. ¿Y os Y contaron bueno, un poco para terminar- cómo era la vida allí en Corea del Norte? ¿O de eso no hablan allí? La verdad no nos explicó mucho, pero sí, a ver, yo lo que sé, además he aprendido un poco más de documentales que he visto y así, pero ella también nos explicó un poco, pues eso, que allí la electricidad también es dependiendo de las horas del día, no tienen toda la electricidad del mundo, la comida está limitada y mucha gente, pues por hambre, se tiene que, pues intenta cruzar el área y muere la gente y justamente en el momento en el que cruzábamos el área que divide las dos Coreas, nos dijo, mira, esta semana han encontrado dos cuerpos más Ostras. Buah, es y que- todo ese tipo de cosas. O sea, sí, bastante fuerte lo que Qué cuenta. fuerte. Yo he visto muchísimos vídeos de desertores de Corea del Norte que cuentan Sí, yo también. bueno, lo que vivían allí y es muy fuerte. O sea, los pelos de punta. No sé. Qué duro. No sé. Y irte Sí. allí a la zona que ves por donde están intentando escapar y todo. Claro, es Guau. que tú sabes toda esa información y verlo de cerca yo creo que impresiona más aún. Sí. Es como, sabes lo que está pasando ahí dentro más o menos, porque en realidad jamás se sabe todo lo que pasa. Es como que Pero se convierte en realidad, ¿sabes? sí, Porque a nosotros nos lo cuentan, pero nosotros no lo hemos visto nunca. Pero si vas allí y ves la frontera, ves las ciudades al otro lado, la gente trabajando y te cuentan que han encontrado 2 cadáveres justo esa semana, y dices, pues sí que pasa qué así. duro. Sí, Qué sí, fuerte. es fuerte. Y además,
Yo también, bueno, aparte he visto en documentales y ella también nos decía que lo normal no es que intenten escaparse a Corea del Sur directamente, porque es lo más difícil. Claro. O sea, mueres casi 100%. Y lo que hacen es saltar a la parte china desde el norte de Corea del Norte. Eso es lo que hacen. Luego bajan de China hasta Tailandia o lo que sea y luego van a Corea del Sur. Es una locura. Es una locura. Que también les cuesta Y mucho luego- hacer eso porque China es aliado de Corea del Norte y si los pillan, los devuelven. Mm, Es muy duro. sí. Luego vimos el túnel, que fue bastante... Yo tengo un poco de claustrofobia y allí me mentalicé y dije, voy a pensar en otra cosa, porque los túneles también te meten en el túnel, que son túneles que han encontrado 4 hasta el momento, túneles construidos por norcoreanos para entrar en la parte sur. Y este túnel que estuvimos lo encontraron en el 78 o algo así. Y son, no sé cuánto tiene de largura, pero nosotras estuvimos a 150, o sea, fuimos hasta el fondo y estuvimos a 150 de Corea del Norte. O sea, 150 metros más y ya estábamos en Corea del Norte. Ostras. Y eso está Entonces- tapado, ¿no? En plan, por ahí no entra nadie. Sí, y además no puedes entrar con móvil, o sea, eso está muy, muy bien cuidado. Pero o sea, y andar por allí y ver las cosas por ti misma te hace ver las cosas de otra forma. Y muy, muy, Yo creo muy que, interesante. a pesar de ser una experiencia un poco dura de ver, creo que está bien verlo. Sí. Porque Sí, vale la pena. Vale la sí, pena. vale la pena totalmente. A ver, al final cuando vas a Corea ellos se sienten muy orgullosos de su historia y de lo que han conseguido, entonces para empaparte un poco más de la cultura y de la sociedad, pues yo creo que está bien ir allí. Sí. Sí. Yo, por lo menos, para mí es algo que hay que hacer. Yo, o sea, por lo que yo, por cómo hago turismo. O sea, eso ya es cada uno pues hace lo que quiere. Pero yo tenía claro que quería ir al DMZ. Sí.